Buenas tardes, hoy estamos a 3 de diciembre del año 2020. Nos encontramos como todos los domingos en nuestra cita semanal en Oasis de Escritores. Hoy tenemos el honor de tener a un escritor peruano, nacido en Trujillo, James Quiroz, y nuestra entrevistadora el día de hoy es Carmen Estuardo, escritora chilena que se encuentra en la ciudad de Cartagena, Colombia, el día de hoy. Ella será la conductora de la entrevista. James, te presento a nuestra amiga Carmen Estuardo. Carmen, tienes el uso de la palabra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos, sí, efectivamente, en el día 3 del 2023 y estamos aquí contenta porque estoy junto a una amiga querida de muchos años y estoy en Cartagena de India, Colombia. Y tenemos el placer de presentar a un querido compatriota que además es escritor y tiene una linda y larga trayectoria de escritor y muchas otras cosas, así que lo voy a presentar. Él es James Quiroz, de Trujillo, 1984, de Perú. Le cuento un poquito. Él estudió Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo y es magíster en Derecho Penal por dicha casa de estudios. Ha publicado los poemarios La noche que no has de habitar, 2010. También Rock and Roll, 2015. El libro de los fuegos infinitos, 2018. Y Los bosques de infinita música, ediciones 2021. Ha publicado también el libro de cuentos Quémame los ojos, 2022. Es coautor del libro de derecho titulado El proceso especial de determinación del derecho de la presunción de inocencia, 2014. Este escritor en el 2022 ha publicado el álbum musical Quemar las naves. Ha obtenido reconocimientos literarios como los Juegos Florales de la Universidad Nacional de Trujillo, 2010, primer lugar en el concurso nacional de cuento Germán Patrón Candela, 2010 también, una mención honrosa en el Premio Nacional de Poesía Javier Eraud, 2011, y también convocado por el Ministerio de Educación y el Premio Copé de Plata de la Poesía el año 2019. Así que estamos muy contentos, James, de recibirte. Quiero que saludes a todos nuestros amigos de Oasis de Escritores que en estos momentos se están conectando para que los puedas saludar. James, estamos esperando que puedas saludarlos. Buenas tardes, estaba con el micro apagado. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo a todos los integrantes de su grupo literario que suelen ya tener estas conversaciones, estas entrevistas. Y pues por mi parte, encantado por la invitación, ¿no? Y aquí presentes para poder conversar durante este tiempo que se nos ha pactado. Gracias por tenernos en cuenta. James, ¿qué te parece que te hayan invitado a este programa? ¿Te sientes honrado? ¿Te tomemos en cuenta? Cuéntanos. Sí, definitivamente que somos los más honrados nosotros. No, bueno, es un gran placer poder compartir con ustedes. Ya Roger me había hablado, Roger Lázaro, un escritor también peruano, también trujillano, nos había hablado de esta iniciativa que tienen ustedes de estos conversatorios, ¿no? En donde se entrevistan con algunos amigos escritores y se comparten estas experiencias, ¿no? Me parece una iniciativa saludable y muy necesaria y pues y más aún que se nos da la facilidad gracias a estas tecnologías de la información de poder estar en tiempo real viéndonos y conversando cada uno desde nuestras latitudes, ¿no? Como te decía James, nosotros estamos también
Muy contento de recibirte, porque además has escrito varios libros. Yo soy cuentista, soy docente, me encanta escribir un cuento también. Has tenido reconocimientos, mención honrosa, entonces, claro, es un placer que estés con nosotros. Ahora quisiéramos hacer algunas preguntas para conocerte un poquito más, pero conocer a James Quirós, la persona, y después hablamos de James Quirós, el escritor. Muy bien. Bueno, con respecto a mi persona, pues yo empecé a escribir, o bueno, ya, para hablar primero de mí, bueno, he desarrollado la profesión de la abogacía, soy abogado. En- He trabajado básicamente en lo que es el área penal, he tenido algunos cargos en donde me he desempeñado en la administración pública y bueno, pues es el ejercicio laboral con el cual pues tengo el sustento económico, ¿no? Ahora bien, además de lo laboral, también he tenido esta predilección por todo lo que es las manifestaciones artísticas, ¿no? No solamente la literatura, sino también intereses por la música, investigar sobre ciertos géneros para únicamente mi propio placer, ¿no? Y también he aprendido a manejar algunos instrumentos y también pues hago también música como solista y también con algunos amigos para desarrollar también el ámbito musical, ¿no? Y bueno, también, como dije, pues un gusto por, por muchas artes, como también el cine, la pintura, siempre leyendo, tratando de conocer un poco más de todo este espectro eh, que corresponde a la cultura, que nos pues enriquece y pues nos permite tener un panorama mucho más juicioso de las cosas del mundo, ¿no? Poder entender el mundo en el que vivimos, que solamente la lectura nos puede dar, ¿no? De lo que son las distintas, pues, disciplinas, ¿no? Siempre me ha gustado, he tenido esa curiosidad por conocer o tener una mayor base sobre, pues, varios temas, ¿no? Pero bueno, más que todo está pues preponderantemente el tema pues literario y lo musical. Eso pues es en lo que concierne en pocas palabras, digamos, lo que pues circunda lo personal, ¿no? Lo laboral y lo que es lo, la curiosidad pues digamos intelectual o bueno, artística también, ¿no? Ahora, con respecto a James, la... Sí, dígame, Carmen. no, es que justamente te iba a hacer una pregunta que ya me contestaste. Yo, como diría que la literatura vista de tu creador, que eres tú, y que nos contaste un poquito de esa historia. Ahora me ibas a contar lo personal, eres casado, tienes hijos, cuéntanos. Ah, bueno, soy soltero, todavía no he decidido tener hijos, tampoco lo descarto. Y pues, bueno, tengo un perro también que me acompaña. Y bueno, y mi familia nuclear también, ¿no? Que también está presente, ¿no? En- bueno, también una pareja también con la que bueno, compartimos también momentos, ¿no? Los que de de toda pareja, pues, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Súper. Estuve viendo un poquito de tus libros, me llamó mucho la atención. Bueno, y me gustó el tema del libro ese que más me...
me llamó mucho la atención leerlo, puede contarlo a mi alumna allá en Chile. Y también me llama la atención que en algún música se queman las naves. Esa quemar las naves es una música infantil. ¿Nos podrías contar qué tipo de música es la que escribiste del álbum musical? Sí, es música que está dentro de lo que es el rock, ¿no? Hay géneros o ciertas grupos dentro del rock que se le llama lo que es el new wave, el post-punk, la música indie, más o menos recoge estas movidas del rock que tienen como elementos primordiales un sonido un tanto melancólico, si se puede decir, con influencia de muchas guitarras, con letras que quieren contar, narrar algo, una especie de pequeñas crónicas. Y el título pues proviene de una frase que se le acuña a un emperador que cuando estaba en plena batalla dicen que quemó las naves de su propia armada y le dijo a sus combatientes que tenían que regresar ahora a casa eh, en las embarcaciones de sus enemigos, motivándolos así a ganar la batalla, dado que no tenían cómo escapar de este lugar donde habían arribado, ¿no? A una isla. Entonces, se entiende esta frase, quemar las naves, como una frase digamos, dar todo de ti mismo o quemar lo último que tienes para conseguir tus objetivos, ¿no? Cuando el camino está, pues, cuesta arriba, se te pone todo más difícil. Entonces, quemar las naves es dar todo de ti, dar lo último que tienes y quemar etapas para hacer sacrificios, para o sea, salir de tu zona de confort, hacer sacrificios de lo que tienes actualmente por conseguir algo mejor, conseguir algo que consideras que te va a rendir un beneficio mayor, ¿no? Entonces, usé esa frase para colocarla en este álbum, porque bueno, fue un periodo de mi vida en donde estaba pues en cambio pues laboral, cambio también del lugar geográfico donde estaba viviendo. Y entonces era una frase simbólica que significaba, que tenía un significado para mí propiamente, pero también se abre esta frase para poder entender un poco también la filosofía que tengo yo en el sentido de que se debe mantener siempre el optimismo a pesar de las condiciones adversas que tiene la vida, ¿no? Entonces, por eso el título, ¿no? De Quemar las naves, ¿no? Que son canciones, son 6 canciones de, como dije, están dentro de lo que puede llamarse el género rock, ¿no? Oye, te felicito porque qué bueno que nos pudiste contar. El título tenía mucha trascendencia para las canciones que tú escribiste en ese álbum. No tenía idea que o sea, ¿cómo se llama? Quemar las naves. La historia que tú contaste tiene mucho sentido. Así que sí, pues hay que, hasta el último cartucho hay que quemarlo para ser feliz, para poder lograr el objetivo, los sueños, y es lo que hemos hecho nosotros los escritores, que nos hemos lanzado al río eh, tratando de cumplir nuestros sueños. Eh, Tienes un premio honroso también por un cuento. Cuéntanos un poquito de ese cuento que escribiste, se llama Germán Patrón Candela. Sí, bueno, en lo que concierne a poesía, sí obtuve un premio literario que es muy importante aquí en el país, que es el premio COPE. Me Ah, publicaron la ya. obra, sello de Petroperú. Y bueno, en cuento obtuve también un primer lugar en un concurso también importante a nivel regional que se llama Germán Patrón Candela, en donde presenté un texto sobre un texto fantástico, se puede decir, ¿no? En cuanto a
a la cultura de un pueblo aquí que es, o una región que es La Libertad, una ciudad que es Pacarayo, en la costa, en donde suelen haber historias de mujeres, sobre todo, aparecidas, ¿no? Fantasmas que aparecen en ciertas casonas, ciertas casas, cuando después ya de que han fallecido, pues dicen, ¿no? Que habitan sus almas en estas casas, ¿no? Entonces es la historia de unos vaqueros, unas personas que buscaban fortuna, queriendo sacar huacos, queriendo sacar restos de culturas prehispánicas en esta localidad, y pues se encuentran con una persona, con un fantasma, con un aparecido, una aparecida pues en este lugar a donde llega, ¿no? Más o menos esa era la temática de este cuento que obtuvo este reconocimiento, ¿no? En ese concurso. Oye, pero realmente tú, o sea, quisiera yo tener ya reconocimientos como tú. Realmente tienes muchas Mm. habilidades, porque además siendo Gracias, abogado, gracias. como abogado has escrito de todo, también has escrito con respecto al proceso especial de la terminación anticipada, que tiene que ver con la presunción de la inocencia. Hay un tema ahí que también lo pusiste a la palestra, y también está escrito y publicado, me imagino. Cuéntanos de eso. Sí, hay un libro que publiqué que justamente condensó un trabajo de tesis para optar el título, que terminó siendo un libro en donde analizo de qué manera se ve vulnerada la presunción de inocencia del investigado en un proceso penal con la ejecución o la aplicación de estas fórmulas alternativas de solución de conflictos, en especial o en específico, mejor dicho, de la terminación anticipada, que consiste en una aceptación de cargos por parte de un investigado, es decir, acepta la imputación que le hace el Ministerio Público o el ente persecutor del delito, y a cambio de eso, a cambio de la aceptación de cargos, pues él renuncia a que se realice un juicio oral, y a cambio de eso, pues recibe un beneficio en cuanto al tema de la pena, ¿no? El tema de la pena que le corresponde, se le descuenta una cantidad y pues tiene una pena mucho menor de la que le hubiera correspondido si no hubiese ido a juicio y si no hubiese aceptado los cargos, ¿no? Entonces, esa es la figura que yo analizo, revisando algunos expedientes judiciales de casos ya terminados, para advertir de que en muchos de esos casos se vulnera la presunción de inocencia y se llega a condenar a las personas, a los investigados, eh, aún sin que exista prueba contundente, prueba irrefutable de su culpabilidad, porque ya el juez ya no llega a hacer un examen exhaustivo, minucioso de la responsabilidad de estas personas, porque ya el propio imputado ya ha aceptado los cargos. Y que muchas veces esto se ve porque el imputado pues no tiene a veces una buena defensa, un buen abogado, o porque simplemente el investigado ya no quiere tener ningún problema, no quiere verse afectado por un juicio que le puede demandar una condena, y prefiere pues ya tener ese beneficio del descuento que le da el Estado con este proceso especial. Entonces es como los pros y los contras que esta persona tiene, ¿no? De aceptar este proceso especial. Eh, el pro pues sería pues la economía procesal, ya termina el caso de manera rápida, se beneficia con un descuento de pena, pero los contras sería de que tal vez ese caso podría ser en un juicio absuelto, ¿no? Pero pues porque ya él quiere tener este caso rápido, pues se atiene a que el juzgado pues ya le ponga una condena benigna o menor.
Entonces, eso es lo que trabajé en este libro que publiqué. Hablando un poquito de ¿qué hace James para poder inspirarse? ¿Cómo, cómo leen la idea? ¿Tiene algún lugar, algún espacio? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo en primer lugar trabajo en silencio, trato de estar no importa el lugar donde esté, pero tiene que haber silencio siempre en ese lugar. Puede ser el dormitorio, puede ser cualquier zona de cualquier geografía, pero tiene que haber pues un silencio, ¿no? Ahora, las temáticas, pues, creo yo, de todo escritor, pues, van a siempre venir de la propia experiencia, la adquirida y la que se puede rebotar de las experiencias de otras personas, ¿no? Generalmente el círculo, pues, de amistad, las experiencias que se escuchan o que se conocen también de propio conocimiento. Y pues si es que esa idea está ya muy perenne y está golpeando y está continuamente en la bandeja de las inquietudes del día a día, pues eso va a devenir pues tal vez en un poema, ¿no? Un poema que tiene que escribirse de forma inmediata, porque si no ya la idea pues se va Se y va, sí. ya no va a salir, ya no va a salir de la forma en que se ha concebido con ese primer verso que a veces sale. Entonces, tiene que haber un contexto adecuado en cuanto a la tranquilidad para poder escribir. Generalmente, como digo, en silencio y generalmente en mi cuarto. No sé si me escuchaste. ¿Perdón? De repente andas con alguna listita, de repente ya se te viene idea y escribes en un cuaderno, alguna parte, porque como que Mm, eso pasa a los escritores. sí, antes trataba de mantener la idea en mente y llegar a casa para tomar nota o escribir directamente el poema, ¿no? Pero ahora, pues, gracias al celular, tomo notas a veces en el celular, a veces de alguna canción, de algún poema o de alguna idea para un texto mayor, ¿no? Como puede ser un cuento, un texto más largo, tomo nota y ya luego lo trabajo en casa, ¿no? Pero antes sí, el poema pues se presentaba de manera prácticamente inmediata y tenía que copiarse, ¿no? Por eso siempre he tratado de no darle vuelta a una idea cuando de repente no tenía los insumos como un lapicero, un papel a la mano, para que todo esté fresco al llegar a casa y poder escribirlo, ¿no? Pero ahora ya con el tema pues, del celular se puede tomar notas en el celular e ir avanzando, incluso hasta terminar algunos textos breves y ya luego se trabaja hacia la formalidad o el detalle pues ya en casa, ¿no? Entonces, ese es generalmente el método de trabajo, ¿no? Manejar una idea y luego ya desarrollarla. Se nos pasa a los escritores que a veces tenemos la idea y bueno, no es llegar y escribir, de repente se escribe, se reescribe, se edita, se vuelve a editar. Es un trabajo realmente no es que salga de uno, de una. Si los escritores nos damos mucho tiempo para poder sacar o publicar un libro. Me llama mucho la atención que sea muy diverso en tus temáticas, súper diverso. Eh, Porque también has hecho, ahí dice rock and roll, has publicado el libro, dice el libro de los fuegos infinitos, en fin, o sea, tienes demasiadas ideas en tu cabeza, ves locas ideas y las plasmas en tus libros, eres muy versátil. ¿Tienes algún escritor que te guste, que tú leas, que sea como tu inspirador? Bueno, hay varios escritores, no solamente poetas, sino bueno, también novelistas. Bueno, en general
gente que está inmersa en la creación, ¿no? No solo literaria, sino también musical, ¿no? Son, digamos, referentes. Bueno, en el ámbito peruano es ineludible la presencia de Vallejo en cuanto a algunas estructuras, no tanto en los temas, sino al manejo de las estructuras, el manejo de la forma, que si bien no es que uno escriba como un determinado escritor, pero uno se alimenta del trabajo formal de estos escritores, ¿no? Y por supuesto también los significados que manejan, ¿no? Por ejemplo, en el tema de Vallejo, eh, me quedo mucho con el Vallejo de España apartada de mí este cáliz y de Poemas Humanos, en donde se ve la hondura de Vallejo y esa necesidad de trascendencia que él tiene en esos libros. También en el ámbito hispanoamericano, la figura de Octavio Paz también me parece un escritor notable por su capacidad de poder expresar de manera muy lúcida y muy preclara todas sus ideas y su capacidad también intelectual para desarrollar la historia de México, la historia de América, de toda América Latina, eh, de ejercer de estar en el dominio intelectual en diversos temas, en diversas disciplinas y hacerlo generalmente bien. Y además plasmarlo pues en una obra poética que es muy, muy notable, como digo, en su capacidad intelectual, ¿no? Después, bueno, poetas como Antonio Gamoneda también me interesan por el flujo de imágenes puras, pues del tema de la muerte constantemente, que es un tema que, bueno, a mí me interesa también como temática artística. Eh, Neruda también, por desarrollar como una cronología histórica también de América con canto general, la adjetivación precisa, el dominio de sus formas, del ritmo que tiene. Gonzalo Rojas también en Chile, otro poeta que también me gusta por el manejo también del pensamiento. Jorge Teillier también en Chile, otro poeta muy Tenemos interesante. harto en Chile. Sí, hay muchos poetas chilenos que, bueno, me interesan, ¿no? Dado que está la Sí, cercanía. qué bueno. Y, bueno, pero bueno, también está pues ahí eh, Eliot, también con sus cuartetos, también me gusta mucho la perspectiva de trabajar un poema como una obra intelectual, ¿no? Que creo que nunca se debe perder de vista de que la poesía no es solo es un trabajo de alfarero, como dice el poeta Javier Herot acá en Perú, es decir, no solo es un trabajo de la forma, de escribir bien, de escribir de manera rítmica, bonita, sino que también tiene que haber un- una idea que el poeta pueda dejar, que es su punto de vista de interpretar el mundo, de interpretar las cosas, ¿no? Que creo que eso es lo vital, lo que le da vida a un texto poético y que lo eleva por encima pues de otras creaciones, ¿no? La capacidad en que el poeta puede ejercer el intelecto, pero con el uso de imágenes, con el uso de metáforas y con el uso pues de visiones también, ¿no? De visionar mundos que otros no contemplan. James, bueno, como te gusta la música, también estaba hablando de las métricas, las décimas de Violeta Parra. ¿Qué opinas de ella? ¿Qué te gustaban bien? Porque ya escribían poesía. ¿Qué opinas de Violeta Parra? Que nuestra chilena también que ha dejado muy alto con su música y también por su poesía y muchas cosas más que ella hacía. Me gusta mucho
en general el arte chileno, ¿no? Está también Fernando Ubiergo, Fernando Díaz. Víctor Jara, Violeta Parra, que tienen como rasgos pues, el concebir a la obra como como pequeños tratados sociales, ¿no? Como pequeños estudios sociales, van más a describir la sociedad que les tocó vivir y tratar de sacar conclusiones y criticar de una manera artística ciertos status quo. Y en ese sentido, pues Violeta Parra creo que es una de las fundadoras de ese lenguaje social, lenguaje crítico, lenguaje urbano, entendido, como digo, no como el término que actualmente se le conoce al urbano, sino como un lenguaje pues simple, concreto, el lenguaje de la calle, ¿no? Del poblador común, que es el lenguaje que usaban estos escritores, estos trovadores. Fíjate que había una pregunta que quería hacerte y tenía que ver justo como la anatomía que tú podías hacer de otros escritores y me la has hecho perfecto. Así que explicado ayer de tener a nosotros que es muy buena y también, bueno, en Colombia yo me he aprovechado un poquito, como soy chilena, bueno, hablarte un poquito de nuestros escritores también. Eh, ¿Qué es lo que viene de James? Cuéntame, ¿qué viene de James ahora en adelante? Para darle un pase a nuestra querida Isaura para que pueda también hacerte algunas preguntas. Bueno, en cuanto a lo que poesía se refiere, tengo varios textos inéditos que trabajé en el periodo pandémico y que están en época de corrección y para una futura publicación. En lo que concierne a cuento, también tengo textos escritos y por terminar que también espero consolidar para una publicación. Y en lo que actualmente estoy queriendo también avanzar es en dos, dos textos más de mayor extensión, novelas cortas, si se le puede llamar, que sí van a requerir un poco más de tiempo para su ejecución, ¿no? Eso es, digamos, lo que está actualmente moviéndome, ¿no? Bueno, en la música, pues ensayando, tratando también de cuadrar temas para, para seguir publicando, ¿no? Publicar e ir descubriendo nuevos sonidos, eh, nuevas estructuras fónicas, nuevas atmósferas, que muchas veces cuando se está ensayando con una guitarra acústica nada más, pues vislumbrar cómo puede quedar esa canción, ¿no? Entonces es como la magia o lo bonito también de la música, que cuando llegas y estás con un grupo de personas, ya con otros instrumentos eléctricos, la canción toma forma y va por otra perspectiva ya. Entonces ese descubrimiento es lo que emociona cuando se está ensayando, si se está haciendo música, ¿no? James, has sido un excelente entrevistado. Para mí ha sido un placer estar haciéndote muy, me has contestado de seriedad, he aprendido un poquito más de ti. Y bueno, cuando ya tengas tus proyectos, tú ya tengas el lanzamiento de un libro, de algún álbum musical, me encantaría, nos encantaría nosotros como equipo que puedas venir a contarnos acá en Oasis de Escritores. Así que yo dejo el paso a mi amiga y querida colega Isaura, ahora para que tú te hagas algunas preguntas quizás que debe tener ya en su mente. Muchísimas gracias. Bueno, James, muchas gracias a ti por sacar el tiempo y acompañarnos el día de hoy y felicitarte. Bueno, una de mis preguntas es,
¿Cuál es la fuente de inspiración que utilizas para escribir? Bueno, el hecho de estar vivo, de sentirse finito, de sentirse parte de un cosmos, de una realidad cognoscible y también incognoscible, donde te asaltan dudas todo el tiempo y en donde no tienes respuestas también todo el tiempo, es, creo, la materia prima esencial. O sea, es decir, nuestra propia existencia es nuestra propia materia prima. Eh, y en mi caso, pues, no estaba ajeno a esta experiencia vital. Por eso, mis temas en poesía, en cuento, son los temas creo que mueven a todo ser humano, ¿no? El sentido de la vida, el sentido de la trascendencia, el significado del amor, de lo sentimental, las pasiones de los seres humanos, la moral, cómo se desarrolla esta moral en las decisiones. Por ejemplo, en este libro de cuentos, ¿no? Quémame los ojos, hay muchos textos en donde los protagonistas están siempre tomando una decisión. eh, entonces, son, digamos, situaciones que nacen de la propia experiencia vital, las que van a ser la materia prima de la escritura, ¿no? No es que exista un tema determinado por el cual diga voy a escribir sobre esto, sino que ya la propia experiencia va dictando los temas, ¿no? Hay periodos en los que la experiencia dicta, por ejemplo, escribir sobre la soledad o el sentirse solo, y los poemas van a salir de repente con un tono que trate de interpretar esta soledad. Como en otros momentos será el tema de la pasión y el, o de la carne, ¿no? El tema erótico de repente también, ¿no? Son distintas aristas de un mismo personaje que soy yo, ¿no? Y que representan las distintas fases de mi existencia, ¿no? Ok. ¿Cómo desarrollas tus personajes y cómo le das vida a tus personajes? Mm, bueno, el tema de los personajes nacen generalmente de alguien en concreto, alguien que yo he conocido, y se va trabajando el personaje en base a contextos vividos. Es decir, se trata de llenar, de darle espiritualidad a un personaje a través de los contextos en donde yo he podido interactuar con algunas personas y generando o añadiendo este prototipo de esta persona al personaje que estoy trabajando, dependiendo de qué tipo de personaje sea. Pero esos elementos ya van simplemente a rellenar el- la, la- la espiritualidad del personaje que, como repito, pues nace generalmente de una persona o de un elemento que existe en la realidad, ¿no? Es decir, son personajes reales, ¿no? Son personajes reales y cuyo ese dominio de existencia o esa espiritualidad se va a ver rellenada o conformada con los atributos que se pueden percibir de los fenómenos, de la interacción, del propio trabajo, ¿no? De esa propia interacción con otras personas que, bueno, la calle, la sociedad misma es el insumo, la materia prima para poder tomar estos personajes y tratar de armarlos y hacer que suenen pues verosímiles, ¿no? ¿En qué momento supiste tú que querías ser escritor?
Bueno, desde que publiqué el primer libro no sabía cuántos libros iba a publicar, ni quería seguir escribiendo. Cuando publiqué mi primer libro solo tenía la necesidad de publicarlo, necesidad de publicar lo que hasta ese momento había escrito, y motivado por un premio literario que se había dado en la universidad donde yo estudiaba. Y entonces es que se dio este primer libro. Ahora, en ese tránsito no sabía hasta dónde iba a poder llegar, o hasta dónde iba a parar. Ya en el camino uno se da cuenta de que la poesía, aun si es que uno no se programe a ser un escritor, digamos, profesional, es decir, a vivir de la literatura, aún sin programarse para eso, uno ya en el camino descubre o se le revela de que no va a poder dejar de tener esa pulsión por la escritura. En algún momento va a volver de alguna manera, ya sea como poema o como cuento o como novela. Creo que en el camino, y en mi caso sucedió, ya respondiendo a la pregunta, eh, ya al haber escrito, creo, el tercer libro de poemas, más o menos, en donde ya recién puedo advertir de que la literatura, pues, cuando se empieza a escribir no se abandona. Si bien puede uno ocupar otros ámbitos trabajando, haciendo otras cosas, otros oficios, pero la literatura pues es parte de uno y es algo que no se deja y te acompaña durante toda la vida, ¿no? Que es lo que yo entiendo va a suceder, si bien puede haber intervalos largos de tiempo donde no se escriba, pero el contacto con la escritura, o perdón, con la lectura en el que uno está, siempre va a tener círculos que van a estar conectados, que van a motivar en algún momento las lecturas a la escritura, ¿no? O sea, es un círculo vicioso en el que uno nunca sale cuando está en el mundo de la literatura. Ok. ¿Cuál es tu método de escritura? ¿Tienes alguna rutina o algún hábito especial para escribir? ¿Algún ritual? ¿Algo particular? Bueno, trato de escribir de noche, que para mí es el momento más de mayor solaz, mayor tranquilidad para mí. Eh, Prefiero la noche al día para escribir, prefiero esa calma de la noche para escribir. Eh, Generalmente lo hago estando en mi habitación, eh, en la cama o un escritorio. en- y en silencio, ¿no? Ese es, digamos, no sería, digamos, como un hábito, pero sí una necesidad de que se den esos elementos, esas condiciones para poder concentrarme y poder tener la libertad de escribir sin que haya interrupciones, ¿no? Sobre todo si es poesía, en donde, pues, si se interrumpe un texto, pues va a ser muy difícil retomarlo más adelante con el mismo tono, con la misma voz que se le llama poética, ¿no? ¿Has tenido bloqueos creativos? ¿Has tenido, sí? Mm, ¿Y cómo encuentras la motivación para seguir escribiendo? Bueno, después de la pandemia, por ejemplo, en donde había terminado muchos textos, por ejemplo, he tenido una suerte de pausa en lo que a poesía se refiere, que es como que no existiera la necesidad de volcar nada en tono poético o en clave poética, desde que terminé lo escrito en la época pandémica. Más bien se ha volcado a una necesidad de escribir en prosa, de escribir textos, de escribir cuentos, de escribir historias ya narradas con más detalle, cosa que en poesía, pues, la situación más se vuelca a la síntesis, a la concreción. Entonces, digamos que
en este periodo, desde que terminó la pandemia en adelante, en lo que a poesía se refiere, he mantenido hasta el momento una pausa, ¿no? Pero supongo que va a volver en algún momento esa necesidad por volcar alguna inquietud emocional en poesía, ¿no? Pero Entiendo. generalmente no ha habido intervalos muy largos, ¿no? Siempre han sido muy cortos los intervalos y he vuelto siempre a escribir. En tu proceso creativo, ¿has tenido formación en talleres literarios, talleres de formación, o eres autodidacta en tu propuesta literaria? Sí, yo creo que no hay ningún taller que nos pueda enseñar a escribir. Sí nos puede motivar los talleres y dar tal vez de tener un conocimiento, digamos, técnico de cómo escribir un poema, pero no nos va a poder enseñar la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad creo que es propia de cada uno, es el talento de cada uno. Y creo que, bueno, los talleres no nos van a dotar de esa sensibilidad, ¿no? En mi caso, nunca he estado en ningún taller. Eh, Creo más bien que de quienes he podido aprender en, en lo que se refiere a cómo plasmar ciertas historias, cómo apuntar ciertas historias, es de canciones, ¿no? De canciones, de otros poemas, de películas, incluso hasta de obras de arte, obras pictóricas. Eh, de ahí creo yo que he tomado más bien la enseñanza, es decir, ¿no? De los grandes referentes del arte, de la literatura, más que de haberme metido a un taller, ¿no? O sea, no, como que no he tenido no me ha llamado mucho la atención, creo, el tema de los talleres, ¿no? Pero sí el aprendizaje de las grandes canciones, de las grandes películas, de las grandes novelas, ¿no? De descubrir eh, cómo un escritor ha podido estructurar sus párrafos, cómo ha podido darle un final, el toque final a sus poemas. Creo que eso se aprende de las lecturas, ¿no? Entonces, más por ahí ha sido el aprendizaje en mi caso, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor desafío como escritor y cómo lo superaste? Bueno, a veces en la escritura hay ciertas ideas que no pueden llegar a concretarse porque a veces falta esa experiencia vital o a veces no se puede esclarecer la forma en que se quiere volcar esa idea y el texto pues se paraliza, ¿no? Se paraliza y bueno, lo que he hecho es dejarlo reposar hasta pues nuevamente ya con la cabeza más fresca, volver a retomarlo, ¿no? O en mi caso ha sido dejar los textos, de dejarlos un tiempo hasta que nuevamente tenga fresca, ¿no? Creo que eso siempre me ha dado buenos resultados, ¿no? No fiar cuando un texto no puede avanzar. ¿Cuál es tu género favorito y por qué? Bueno, en literatura, en todos los géneros, ¿no? Todos los géneros, pero creo que donde se puede dar una mayor, donde puedes volcar, creo, todas las emociones, definitivamente creo que es la novela, ¿no? Porque te da más, más posibilidades de expresión y de desarrollo temático, algo que no te da pues el poema o el cuento, ¿no? Entonces creo que eh, una novela creo que colma todas esas posibilidades y es que se pueden causar de buena manera el, las capacidades, ¿no?
Mm, pero en cuanto a gustos, predilección, pues creo que em, todos los géneros, bueno, sobre todo la poesía, el cuento, la novela, me atraen casi por igual. ¿Cuál es tu consejo para aquellas personas que desean eh, empezar a convertirse en escritores? Bueno, afinar la sensibilidad leyendo todo lo que se pueda tener a la mano, no escatimar en todos los géneros, incluso hasta los géneros que uno cree que no le gustan. Tener también a la mano escritores de distinta forma de escribir para conocer las formas, las estructuras de los distintos escritores, ¿no? Ya en el camino uno va a ir descubriendo cuáles las formas narrativas en las que uno se siente más cómodo. Entonces creo que el primer elemento es la lectura y segundo, pues escribir. No, uno no va a descubrir que escribe si es que no lo hace, si es que no escribe. Entonces la escritura, si sea como ejercicio, te da la soltura para poder escribir y darte cuenta cómo es tu estilo, cuál es tu estilo y cómo es que vas a poder afrontar un texto literario dependiendo del estilo y el pulso vital que uno tenga, ¿no? Porque cada uno tiene pulsos vitales muy distintos, melancólicos, otros son más apasionados, otros son más extrovertidos. Entonces, uno ya en el camino va descubriendo cuál es el espíritu que uno tiene, ¿no? Ya aunado con el manejo de las formas o la destreza que uno va adquiriendo con las lecturas y los ejercicios literarios. Mm, ¿En tu trabajo literario has recibido críticas y cómo las has recibido estos comentarios sobre tu trabajo? Críticas negativas, hablemos de negativas. Sí, bueno, en algunos, sobre todo en un primer libro que publiqué, la crítica, por ejemplo, está abocada en la suma introspección, en las sumas, en las descripciones de uno mismo, y no ver hacia afuera, hacia los demás, más que todo a la perspectiva, ¿no? No en tanto a las formas, sino más bien en cuanto a la perspectiva a la que apuntaba el texto, ¿no? Em, bueno, básicamente, cuando han sido esas críticas, han sido a la perspectiva apuntada, ¿no? O sea, ¿por qué elegir mirarse hacia adentro y no mirar a los demás? Que no, ¿por qué escribir siempre de repente quejándose y no tener una visión más optimista, por ejemplo, ¿no? Entonces, hubo por ahí ciertos reparos a eso, ¿no? En un libro. ¿Cuál es tu logro más significativo como escritor hasta ahora? Bueno, más allá de algún premio que se haya podido obtener, bueno, pues el logro, creo yo, en primer lugar, es poder publicar, el tener un texto publicado ya es para mí un logro personal importante. Y también, bueno, que pueda ser leído y que pueda alguien comentarte sobre tu obra, pues también es un logro, ¿no? Básicamente esas dos cosas creo que esencialmente es a lo que aspira un escritor, ¿no? ¿Cómo combinas tus dos oficios, abogado y escritor? Pues ahí tratando de ordenarse en los tiempos para que puedan no estorbarse las actividades y tratando de aprovechar el día al máximo para que de esta forma puedan cohabitar ambas, ambos aspectos sin molestarse, ¿no?
organizándose, ¿no? Establecer una agenda también de vida, un itinerario para aprovechar el día al máximo. ¿Te ha beneficiado tener conocimientos legales en tu escritura? Bueno, de alguna forma la experiencia laboral sí es sumamente importante, creo que para cualquier escritor. Y bueno, el tema de la experiencia legal, básicamente, bueno, para algunos cuentos tal vez, ¿no? Para enfocar de mejor manera la, las situaciones. Pero bueno, generalmente es la experiencia, ¿no? Diaria, ¿no? Y bueno, si el trabajo que uno tiene es de mayor interacción social, mucho mejor aún, ¿no? Que te permite conocer los escenarios que después vas a describir o vas a crear. ¿Has utilizado tus experiencias legales como inspiración para tus obras literarias? Sí, en uno que otro cuento y sí he usado, ¿no? Esos elementos para condicionar la historia. Sí, pero no ha sido tampoco no es tampoco la regla, ¿no? No es que no es que tengan muchas historias en donde predomine las historias legales tampoco, ¿no? Pero sí han sido historias muy puntuales también. ¿Has escrito algún libro o artículo relacionado con el tema legal? ¿Y cuál ha sido el enfoque al abordar el tema? Sí, también he tenido algunos textos, algunos artículos en donde he tratado, desarrollado algunos temas, como por ejemplo el tema del acoso, eh, el cómo entender esta figura legal, generalmente desde el ámbito penal, ¿no? El tema de los delitos, temas también constitucionales, eh, o temas del quehacer actual, quehacer político, sí que bueno, también han sido materia para desarrollar algunos textos, algunos artículos, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de ser abogado y escritor al mismo tiempo? Mm, pues tu parte que la realidad es mucho más, más cruda de lo que uno se imagina, ¿no? El- la realidad es creo yo, el soporte de cualquier investigador y no está ajeno a esto también el escritor, ¿no? El artista. Creo que si uno vive de espaldas a la realidad, pues va a tener textos, va a publicar cosas que no se condicen con lo que ocurre, no van a ser reales, no van a ser verosímiles y no van a eh, ser trascendentes. Entonces, primero el toparte con esta realidad y ver que es cruda, que no hay nada sencillo, que la vida pues es siempre una lucha constante. Te permite, creo yo, asimilar mejor la vida y afrontar mejor todos los retos que uno se propone. ¿Cómo te mantienes actualizado en ambos campos, tanto en el derecho como en la escritura? ¿No? Tratando de leer, de informarse, de, pues, estar al día con las ideas que puedan tener otras personas expertas en cierto campo y poder cotejar estas fuentes y también sacar conclusiones propias. Eh, bueno, creo que esa es la mejor manera de poder entender los fenómenos, teniendo siempre las posturas de ambos bandos, ¿no? Y poder sacar conclusiones en torno a ellas. Entonces,
trato siempre de refrescar, de estar leyendo en la medida de lo posible, cuando el tiempo lo permite, para poder estar, conocer, ¿no? Sobre todo, bueno, los temas en donde uno está más inserto, ¿no? Mm. ¿Has encontrado alguna No sé si, similitud? ¿Sí? ¿Perdón? Carmen, no, es que quería preguntar porque no sé si alguien, Mayra o Sonsole, que se ¿tienes eh, preguntas? agregaron, querían hacer alguna pregunta. Pero Ya te queda todavía una terminamos y pregunta. le di el uso de la palabra a la otra compañera. ¿Has encontrado alguna similitud entre la escritura legal y la escritura creativa? La verdad que yo los veo que van ambos por caminos muy distantes. No le encuentro muchas similitudes y, como digo, yo creo que más bien la alimentación, la retroalimentación que se hacen es en lo que concierne a que aprovechan las experiencias para poder tal vez idear personajes, idear escenarios, idear situaciones literarias. Pero en cuanto al lenguaje, pues no, el lenguaje jurídico es totalmente más lógico, más, más anodino, si lo podemos decir, más monotemático. Y el lenguaje literario es mucho más libertino, más, más expansivo, más creativo. Entonces, no, cada vez que he querido buscar estas semejanzas, pues nunca las hallo, ¿no? Yo creo que el derecho y la literatura tienen pocas cosas en común. Lo único que las acerca es el hecho de que, bueno, que, que está en la carrera de derecho, pues tiene por ahí, o se entiende o se debe entender de que tiene más oficio para la lectura que los que están de repente en las ciencias, no sé, las ciencias, eh, las ingenierías, por ejemplo, ¿no? Donde son más, experiencias son más prácticas. Em, pero de ahí a encontrarle otras similitudes, pues no, en verdad que yo las veo que son muy distintas, ¿no? Los caminos. Si tuvieras que elegir entre continuar ejerciendo el derecho o la literatura, ¿con cuál te quedarías? ¿O Bueno, has si sentido en tuviera, alguna ocasión que la literatura te absorba y te apasione y te lleve, te aleje del derecho? bueno, si la literatura pues nos diera de comer, pues me dedicaría a escribir simplemente, ¿no? Y creo que si nos diera pues igual la música o cualquier oficio, pues comer de manera holgada, pues sin dudarlo, ¿no? Pero igual, o sea, no desdeño el derecho, es una carrera también muy interesante y bueno, es lo que nos da de comer actualmente, ¿no? ¿Cuál es tu mayor logro como abogado y como escritor? Bueno, desarrollar la especialidad, las especialidades que me han gustado, poder en ese desarrollo también obtener algunas satisfacciones sociales, pues ayudando en algunos casos que he visto, pues son logros, ¿no? Son pequeños logros, pero que, bueno, son muy significativos, ¿no? El tema del servicio social que pues, se puede obtener en la satisfacción de algunos casos, ¿no? ¿Cuáles son tus próximos proyectos en ambas carreras? Bueno, el derecho a seguir desempeñándome y seguir conociendo más especialidades, tratar de conocer todo el sistema estatal, el sistema administrativo, que es muy importante y muy útil para nuestro día a día, ¿no? No solo por el tema laboral, sino para las cosas cotidianas, ¿no? Es importante conocer el sistema administrativo.
Y entonces, un logro pues, sería pues, abarcar mucho más el ámbito de conocimiento de estos temas, ¿no? Los temas penales, los temas administrativos, los temas estatales. Y en el tema pues, literario, pues seguir escribiendo, poder escribir algo decente que se pueda publicar más adelante, ¿no? Has utilizado una palabra que la has llamado publicar algo decente. ¿Qué Claro, o sea, significa algo, publicar algo decente? o sea, publicar algo que considere que es digno de publicarse, ¿no? Algo valioso, que tenga una calidad mínima y que pueda, pues, ser, sobre todo, mejor de lo que vengo escribiendo, ¿no? En otras palabras, mejorar en cuanto a calidad de escritura. ¿Qué le dirías a los escritores que quieren hacer la doble carrera? Cualquier doble carrera y otra carrera y escribir. Bueno, pues creo que la mayoría lo hace, ¿no? La mayoría es docente y también escribe, eh, que son, creo yo, los casos más paradigmáticos, ¿no? Ejercer la docencia y escribir es una doble carrera. No existen, creo yo, debe ser el 1% de escritores que vivan de la escritura. Creo que no hay, no son mayoría, deben ser muy contados los que viven de la escritura. Así que, pues, la doble carrera es, creo yo, algo muy connatural al escritor, ¿no? Teniendo en cuenta que la sociedad no vivimos en una sociedad consumidora de libros, son pocos, son unas minorías los que leen y los que escriben, así que por eso mismo es que no existe un ámbito masivo de compra de libros, ¿no? Y pues es necesario pues que el escritor o el artista se dedique a otra cosa también. Creo que es algo bastante normal y algo cotidiano, ¿no? Que no es, que no debe significar ninguna, ninguna desvaloración del escritor, ¿no? ¿Qué quieres lograr con tus escritos frente al lector? Pues que el lector conozca cuál es mi punto de vista, cuál es la perspectiva que tengo sobre algunos temas, que pueda eh, tener una perspectiva distinta de lo que ya ha leído, que creo que, bueno, todo escritor debe estar obligado a proponer puntos de vista distintos a los que ya están escritos, porque, bueno, finalmente los grandes temas de la literatura van a ser siempre los mismos y son muy pocos. Así que la obligación de cada uno de los que escriben es hacerlo bien y proponer algo distinto, algo nuevo, algo original, y pues que el lector pueda notar, adquirir algo nuevo, alguna propuesta nueva en cada uno de los libros que se publican. Carmen, gracias. No más preguntas. Gracias, James. Muchas gracias. Carmen está. Vamos por ahí. Bueno, Carmen está por ahí. Sí, ahora vamos a agregar acá. Ahora estamos acá. Te voy a agregar acá para despedirnos de ti. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta, Mayra? Sí, muy buenas tardes. Hola Isa. Mis Sonsoles, felicitaciones, ¿cómo Ángel, estás? Ya te por damos el uso de la palabra, Sonsoles. Sí. Mayra, por la Sí, pero intervención. me he metido tarde. tranquila. Vamos Sí, a es darle que yo también estaba. vamos a darle uso de la palabra a Mayra y Me, luego a ti. me he metido tarde, me he metido tarde y entonces pues no sé qué preguntarle. Tranquila, no te preocupes, hermosa. Mayra, tienes el uso de la palabra. Sí. Gracias. Saludos a todos desde Panamá. Un caluroso saludo. Sí, entré tarde porque estaba haciendo una lasaña. Serían dos preguntas.
Entendí que escribes poesías, eres un escritor prolífero, y la pregunta es, dentro de tus poesías, si las has convertido en canciones, como también te gusta la música, si has llegado a hacer alguna canción en base a tus poesías. Y la segunda, con esto de la inteligencia artificial, en Estados Unidos pues hubo toda una huelga porque los guionistas se ven en peligro porque pueden perder su trabajo ante la utilización de las nuevas tecnologías. Y como tú ves, un escritor, por lo menos yo conozco personas que ahora escriben un cuento y lo pasan en inteligencia artificial, le hacen correcciones, o sea, las personas, los editores, que comúnmente se utiliza para los escritores, se ven en riesgo laboral por esto de la inteligencia artificial. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Gracias. Hasta el momento he usado un poema para musicalizarlo. Más bien, para el momento de componer una canción, he empezado siempre, o generalmente, usando o componiendo primero la música, y más bien me ha costado poder encontrar una letra para la estructura musical que ya tenía compuesta, ¿no? Entonces, me parece un trabajo mucho más arduo el escribir una letra de una canción cuando ya la canción o la melodía está ya creada, porque hay que acoplarla y hay que acondicionar la melodía, ¿no? En el tema de la métrica. Entonces se complica poder buscar algunas palabras que puedan pues, coincidir con esa métrica ya ideada en la melodía. Entonces, en cuanto a los poemas, no he usado todavía un poema para musicalizarlo. Y bueno, respecto a la inteligencia artificial, pues bienvenidas sean todas las formas que ha podido construir el hombre para su beneficio, ya sea para y crear una canción siempre y cuando pues sea de ayuda, ¿no? No para componerle una canción, pero sí como ayuda. Por ejemplo, se hizo en esta última canción que han sacado los Beatles, en donde han recuperado la voz de John Lennon de un cassette donde pues había grabado John Lennon con su voz en un piano y no podían aprovechar la voz de John Lennon porque estaba mezclada con el piano. Entonces lo que ha hecho la inteligencia artificial es independizar la voz de John Lennon del piano y quedar nítida para sacar la canción que han sacado ahora la banda, ¿no? Entonces, por ahí la inteligencia artificial, bueno, es de suma ayuda para proyectos musicales, ¿no? Y para el cine también, supongo que es una suma ayuda. Ahora, no creo que la inteligencia artificial llegue a reemplazar al hombre, al menos hasta ahora. No creo que hayan visos, tal vez se desarrolle de mejor manera la inteligencia artificial, pero hasta el momento creo que no hay visos de que la inteligencia artificial pueda reemplazar al hombre y pueda de esa alma, de esa espiritualidad que tienen solo los seres humanos. Podría crear estructuras, podrá crear formas que suenen bonito y que pueden estar bien enarboladas, bien conectadas, ¿no? En el uso de adjetivos, de ritmos, de metáforas, de combinaciones, ¿no? Combinaciones, pero creo yo que hasta el momento, al menos los ejemplos que se han puesto en internet de cómo la inteligencia artificial ha creado canciones o de crear poemas, se nota que hay una gran desfase todavía de la máquina para darle la sentimentalidad a los textos, ¿no? Darle el sentimiento, la carne, la piel a los textos. Muchas gracias, James. Éxitos. Gracias. Una pregunta, Isaura.
Pregunta. Eh, Sí, son solo el preguntas. libro de James, el libro de James, ¿de qué va? ¿Dónde se consigue, James, tus libros? No, que pregunto para hacerle preguntas, como me he metido tarde, pues no sé cómo se titula el Súper. libro. Bueno, ¿Eh? el libro de cuentos se vende a través de la No, página. me refiero que cómo se titula tu libro, El libro James. del que habíamos estado comentando aquí con el panel, pues se llama Quémame los ojos. Es un libro de cuentos que lleva por título una canción, es un bolero, una canción de amor quejumbrosa, ¿no? De lamento, porque la mayoría de los cuentos van por ese tono, ¿no? Son Ya. canciones, mejor dicho, Entonces, son cuentos de temática sentimental. perdona que te interrumpa, James. Entonces ahora te pregunto, ¿a ti qué inspiración te ha dado por titular ese cuento con ese título? Bueno, el título, como repito, bueno, es el título de una canción, es un bolero, la canción es un bolero Ya, un bolero, que pero ese bolero, cuya ¿qué letra, significa, qué sentido te da a ti para que el lector lo pueda leer? claro, a eso iba. Eso es a lo que El, iba yo. sí, la letra refleja el amor tóxico, la toxicidad de que el amante pues le dice a la pareja pues que no le importa estar ciego, ¿no? Le dice quédame los ojos, enceguéceme, y a mí no me importa si es que tú no te vas y sigues conmigo, ¿no? Hay una dependencia emocional que se ve patente en las relaciones humanas, en las relaciones de pareja, y lo que he querido plasmar en varios de esos cuentos, ¿no? El tema de la dependencia emocional, la dependencia que Ah, pues es muy existe. importante. Se le llama cododependencia. Exactamente, sí. Sí, entonces, Cododependencia. Sin eh, necesidad de sentirse acompañado de alguien porque no puede estar solo. exacto. Entonces, por ahí van más o menos esos cuentos, ¿no? En donde muchas parejas siguen, persisten, pese a que ya son relaciones rotas, pero pues la Pero que costumbre dan o una oportunidad. esa codependencia los hace darse múltiples oportunidades, ¿no? Ah, pues es muy interesante, ¿eh? O sea, pues mira, ¿sabes qué te digo, James? Que te aplaudo porque la verdad que es muy original, pero además de una profundidad emocional impresionante. Muchísimas Bueno, por ahí felicidades, va. muchísimas Gracias, felicidades, porque no gracias, es nada gracias. fácil escribir un libro así, ¿eh? Que atraiga. Y a mí, de alguna forma me atrae, ¿no? O sea, me atrae en el sentido por la parte emocional. O sea, porque claro, el amor no todo es alegría, también es sufrimiento, ¿no? Es una combinación. Entonces, claro, el amor, si tú verdaderamente quieres a esa persona con un amor auténtico, las dificultades pues son débiles ante ese amor, porque el amor, la fuerza de ese amor lo supera. Tú con amor superas todas las dificultades, pero si es amor auténtico, lo que llamo yo un amor, la química, ¿no? De alguna forma. Un Sí, amor correcto, sincero, un correcto. amor verdadero, un amor real, un amor pues que acepta a la persona como es, con sus defectos y virtudes, que la va conociendo, que en lo positivo, en lo negativo, etcétera, ¿no? Porque la convivencia es muy difícil y claro, en el noviazgo es para conocerse, pero en la convivencia, muchas convivencias fallan porque no se cuentan todo, ¿no? Entonces en la convivencia Sí, se ve correcto. todo. En la convivencia se ve todo. Porque en una familia los hermanos se pelean y son de sangre, pero se quieren porque son hermanos. Pero es una convivencia, toda convivencia, por muy unida que esté, siempre hay una cruz, siempre hay una limitación. Porque es así la naturaleza que tenemos. Tenemos, pues eso, tenemos que mantener el equilibrio del sufrimiento con la alegría, que es lo difícil. En los tiempos que corremos,
pues no sé, vamos muy acelerados y estamos muy ansiosos. Pues sí, es Sí, verdad, es porque cierto. mira, yo soy de España, ¿sabes? Vivo en Madrid, en Pozuelo, y mira cómo está España. Está Cierto. terrible. Estábamos con un debate ahí que no sé, que corre riesgo a la Constitución. El día de la Constitución va a haber una manifestación, estamos así, pues no sé, esperemos que no pase nada. Vamos a ver, este señor Pedro Sánchez, no sé si lo habéis enterado, pero bueno, pero que recéis para que no pase nada porque pobrecita de mí, ¿no? Y nosotros españoles. Ya. Bueno, pues encantada, un placer, James. Y bueno, pues le dices a Isaura que me pase tu contacto para promocionar tu libro, ¿vale? Gracias, sí, de todas maneras, le voy a pasar el contacto a Isaura para que puedan Vale, me para poder llamo estar en contacto. Sonsoles y es un placer conocerte y bueno, y poder leer tu libro en un momento dado. Gracias, Muchas Sí, gracias. ojalá que Sonsoles. así sea. Mucho Estamos éxito. aquí Gracias. para escucharte, Vale. también dar tu opinión y claro, fue un buen aporte lo que tú nos diste, Sonsoles, en esta entrevista. Gracias por conectarte. Muchísimas gracias, Carmen. Ahí Ya. estás con Isaura, ¿eh? Os Sí, habéis aquí estamos encontrado. juntitas. O Sí, sea, os he visto en las fotos, yo digo, vaya encuentro. Yo que sí. quiero No encontrarme es con magia, ella en es un real. poema. Estamos juntas, la toco, miren. No es magia, no es, No es truco, Ya, pero no es truco. yo estoy en España y vosotros estáis en Colombia, Sí. ¿no? ¿Dónde James, estáis? bueno, quiero despedirme de ti. Fue un placer, como te dije delante, tenerte de invitado. Te hemos saturado con preguntas, pero queríamos conocerte, conocer quién es James Quiroz, qué piensa, cómo vive, cómo se manifiesta el día a día, sus sentimientos, o sea, englobarlo todo. Creo que estuvo. Y también queremos saber dónde lo vamos a conseguir. ¿Por Amazon, por algún editorial? Cuéntanos. Eso es para dar de término esta entrevista. Bueno, por ahora el libro todavía se está vendiendo en físico, sobre todo en Lima, en Trujillo también, en las librerías que hay en esas ciudades. Y también, pues, a través de la página de la editorial se puede gestionar la venta todavía física, ¿no? Todavía no está digitalizado, se va a digitalizar también el libro para que pueda ser vendido, pues, por las plataformas de venta también online. Oye, gracias por todo tu aporte, por O tu sea que conocimiento. solamente se consigue en Perú, físicamente. Sí, por el momento sí, está en Perú el libro, ¿no? Hay que ir Una pregunta, James. Yo, si me mandas el link, yo puedo comprarlo a través del link, ¿no? Yo creo Es que fácil. sí, yo creo que Es que sí, a no través de veo la otro modo, editorial creo que lo porque enviarían, claro, sí, es que no veo otro modo, porque tú ¿de dónde eres? ¿De Colombia? Perú. de Perú, De Perú. de Perú. Y yo, fíjate, sudamericana, yo soy madrileña, yo soy de España. Pero yo creo que sí, o sea, yo creo que no habría ningún problema de que el libro pueda venderse también hacia afuera, ¿no? Porque se haría el contrato y creo que se Por el enviaría, link, ¿no? claro, por el link. O sea, Sí. pedírselo a Claro. Amazon. Yo De creo alguna que forma, James pedírselo a nos va, Amazon. Sonsoles, en el grupo de Oasis, vamos a pedir a que él participe, pueda ingresar al grupo de Oasis y también mostrarnos algún link o una foto de sus libros Ah, claro, para que lo claro. podamos conocer. Así que Claro, te invitamos a me que agregan nos o me mandan la sigas. invitación normal y ya yo me agrego. Vale, James, sí, métete en el Gracias, grupo de queremos Oasis. despedirnos de ti Y en ahí este estamos momento. todos y Un besito compartimos grande. opiniones. Gracias, un gusto, un placer conocerlas. Un Igual. placer, Un Mayra, beso, que estén encantada de bien. verte. Un abrazo. Los quiero. Gracias, Chao. gracias. Hasta luego.